Entonces seguimos en Proverbios 4, versículo 3. Y dice el versículo 3, pues yo también he sido hijo, mi madre me amaba con ternura. Y el versículo 4, y mi padre me instruía de esta manera. O sea, ahora va a hablar el rey Salomón de su infancia, de el testimonio de él. Y es muy importante de tener un buen testimonio delante del mundo, o sea, donde uno trabaja, donde va a la escuela, lo que hace el oficio oficial durante el día. Tenemos que tener un buen testimonio. También dentro de la familia, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros tíos, tías, primos, etcétera, etcétera. Y obviamente el mejor de todos que tiene que tener es el testimonio entre nosotros y Dios, el Padre Celestial de nosotros. Entonces el rey Salomón habla esto y dice que, como sabemos, el rey David, tremendo hombre de Dios, le daba las instrucciones al rey Salomón. Y entonces dice de esta manera, esto es lo que le decía el rey David: grábate en la mente mis palabras, haz lo que te ordeno y vivirás. Wow, qué hermoso es eso, grabarte algo. Tenemos esa palabra, esa ilustración de algo que no simplemente son palabras, es algo que queda grabado en la mente. Cuando uno graba algo, significa que va a estar ahí, que cada tiempo que necesitamos eso, podemos y recolectar eso. Y sabemos quién es la persona de la Trinidad que es responsable por eso, es el Espíritu Santo. La palabra de Dios dice en Juan, cuando Jesús estaba hablándoles a sus discípulos, que es el Espíritu Santo de Dios, Dios mismo, quien va a recordar las cosas, nos va a recordar las cosas que Jesús dijo, que nos va a hacer la palabra viva. Si nosotros guardamos eso en nuestra memoria, recordamos eso, el Espíritu Santo, ¡pum!, lo va a recordar cuando lo necesitamos, en los tiempos que necesitamos realmente. Por eso es muy importante estudiar la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios, memorizar la palabra de Dios, porque en los momentos difíciles, cuando no tenemos la palabra de Dios delante de nosotros, va a estar ya grabada en nuestra mente y el Espíritu Santo va a hacer esa palabra viva y nos va a recordar, escrito está, y va a ser una luz, como una luz, ¡prum!, se prende. Ajá, esa es la palabra de Dios. Entonces, eso es hermoso ahí, y eso tenemos que tener en cuenta eso. Dice, y no olvidar eso, reenfatiza eso, no olvides, no olvides. Y haz lo que te ordeno y vivirás. Y eso no es simplemente el rey Salomón hablando a sus hijos, o nuestros padres hablando a nosotros, o nosotros a nuestros hijos. Eso es del Padre Celestial, nuestro Padre Celestial, diciéndonos, haz lo que Él nos ordena y viviremos. Porque la vida que Dios nos da, como dice en Juan 10:10, es una vida en abundancia. Lo que cumplimos los mandamientos de Dios, vamos a vivir una vida que va a estar de abundancia. No significa que vamos a tener millones de dólares, pero significa que vamos a tener la paz de Dios con nosotros. Vamos a tener esa seguridad que Él está con nosotros. Vamos a saber que Él es nuestro Dios, que no importa lo que estamos atravesando, que no importa la situación que nos enfrentamos en cualquier día, Él está con nosotros. Ese es hermoso, esa es la vida que nos da el Señor, vida en abundancia, que salpita desde adentro, de los interiores, lo dice en Juan, como ríos de agua viva. Entonces vemos en el versículo 5, adquiere sabiduría y buen juicio, no eches mis palabras al olvido. Siempre reenfatiza el rey Salomón, no olvides, no olvides. El Dios también reenfatizaba al pueblo de Dios, Israel, no olvides, no olvides. Moisés le recordaba a los israelitas cuando estaban en el desierto, no olvides, no olvides, no olvides. Y Dios nos está recordando, no olvidemos
lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado, lo que está haciendo por nosotros. Dios es bueno, Dios es justo, Dios es fiel, Dios es amoroso y es grande. No olvidemos Él, ni echemos estas palabras de su palabra a la basura. Retengámoslas, mantengámoslas y nos va a dar vida. Vemos en el 6, ama la sabiduría, no la abandones y ella te dará protección. Ahora da unas ilustraciones bien hermosas acerca de la sabiduría que viene de Dios. Te va a dar protección en 7, antes que cualquier otra cosa, adquirir sabiduría y buen juicio. 8, ámala y te enaltecerá, abrázala y te honrará. Te obsequiará con las más bellas guirnaldas y te coronará con ella. Qué hermoso es eso. Esa ilustración de un abrazo, como cuando un oso abraza una cosa, o como una culebra anaconda está abrazando al animal. Es un abrazo de las cosas de Dios, de la sabiduría de Dios, cómo debemos tomar las cosas de Dios, adquirir el buen juicio, la sabiduría, amarla. Vemos el versículo 8, que es el resultado de todas estas cosas. Te enaltecerá, Él enaltecerá, te honrará, te obsequiará con las más bellas guirnaldas y te coronará con ella. ¿Por qué? Porque hay un resultado. Dice la palabra de Dios en Hebreo 11, que Jesús o Dios es galardonador de los que le buscan. Dios es fiel. Dios honra a los que le honran. Si nosotros le buscamos de veras, de corazón, buscamos esa sabiduría, pasamos tiempo en comunión con Él a través de la palabra de Dios, leyendo su voluntad perfecta, que es la palabra de Dios, y orando con Él diariamente, Él nos va a honrar. Él nos va a enseñar cosas, como dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. ¿Es bueno Dios? Claro que sí. Entonces vemos en el 10, atiende a mis palabras, hijo mío. Otra vez esa palabra, atender. Pone atención, ponerla en práctica. Hazlas tuyas y aumentará los años de tu vida. Wow. O sea, hay una correlación entre obedecer a Dios, entre poner la palabra de Dios en nuestra vida y la larga vida. En la física, hablando físicamente. ¿Por qué? Porque eso va a evitar que enfrentemos situaciones difíciles que nos da dolor de cabeza. Dios no quiere eso. Entonces dice el versículo 11 del capítulo 4. Yo te llevaré por el camino de la sabiduría. Te haré andar por el buen camino. Y el 12, en el que no habrá estorbos a tu paso, en el que no tropezarás aún cuando corras. Qué hermoso es eso. Imagínate esa ilustración, hablándolos acerca de que uno puede correr y no tropezar, porque el camino va a estar limpio. O sea, Dios va a ir adelante de nosotros como poderoso gigante, como dice la palabra de Dios, y nos va a limpiar el camino. Pero tenemos que seguir, mantenernos firmes en las sendas antiguas, mantenernos haciendo lo que a Él le agrada. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Versículo 13, otra palabra bien importante, que se habla bastante en el libro de Proverbios. Aférrate a la instrucción y no la descuides. Ponla en práctica, pues es vida para ti y para mí. Eso es muy importante. Aferrarte. No dejes esto. No la descuides. Ponla en práctica. Esto es muy importante, porque no es simplemente hablar las cosas, no es simplemente escuchar las cosas, pero es poner por obra. Como Santiago dice, la fe tiene que venir mano a mano con las obras. Y la práctica muchas veces es donde podemos fallar o fallamos, porque no ponemos en práctica lo que leemos, no ponemos en práctica lo que escuchamos, y
Eso es lo que Dios quiere, que pongamos en práctica los consejos sanos que vienen de su palabra, la sabiduría que viene de Dios. Versículo 14 dice, no vayas tras los pasos de los malvados, no sigas su mala conducta. 15. Evita el pasar por su camino, apártate de ellos y sigue adelante. Un consejo valioso. Está hablando Dios, mantenernos en las sendas antiguas, recto, no ir a los lados, no fugar en la línea, en mantenerse en el cerco. No, es evitar completamente, porque si evitamos eso, vamos a evitar dolor de cabezas, vamos a evitar situaciones difíciles y dolorosas, consecuencias difíciles y dolorosas. Eso es lo que Dios quiere.